Vivió hasta los 105 años. Aún subía escaleras. Aún sonreía. Y jamás siguió una dieta. Solo tenía 5 hábitos sencillos tranquilos, tan suaves que podías abrazarlos, tan firmes que lo acompañaron durante más de un siglo. Y quizá también puedan hacer lo mismo por ti. Y si el verdadero secreto fuera más simple de lo que creemos, y si el secreto para una vida larga y llena de vitalidad no estuviera escondido en un frasco de suplementos, y si no hiciera falta beber jugos verdes, ayunar por horas, ni registrar cada bocado en una aplicación, y si la respuesta fuera mucho más sencilla. En Japón hay una historia que desafía con delicadeza todo lo que creemos saber sobre el envejecimiento. No trata de medicina de última generación, ni de dietas milagrosas, sino de un médico que no solo vivió muchos años, sino que vivió bien. El doctor Shigeaki Hinohara. Vivió hasta los 105 y ejerció la medicina hasta los 100. Se levantaba cada mañana con propósito. Subía escaleras. Sonreía a menudo. Y no dependía de pastillas mágicas ni programas costosos. Él confiaba en algo más sencillo, el ritmo, la alegría y 5 prácticas simples que repitió día tras día durante décadas. Cuando le preguntaban por su secreto, no presumía. Solo decía, para mantenerse joven hay que divertirse, comer ligero, caminar todos los días, sonreír más de lo que uno se preocupa. Eso es todo. Sin básculas. Sin restricciones. Solo paz. En la mesa. En la mente. Y en todo el cuerpo. Ahora seamos honestos. Durante años nos han hecho creer que envejecer es sinónimo de declive. Que después de los 60 lo mejor que podemos hacer es mantener el cuerpo lo mejor posible. Pero tal vez, solo tal vez, la vida del Dr. Hinohara nos ofrece algo más, no una cura, sino un camino, una forma de vivir no solo más años, sino con más ligereza. En esta historia vamos a conocer a 4 estadounidenses, personas reales como tú, que descubrieron los 5 principios del Dr. Hinohara. No en Japón, sino en la tranquilidad de sus propias cocinas, jardines y pasillos del supermercado. Así que ven, siéntate con nosotros. Hoy no estamos persiguiendo la perfección. Estamos buscando algo mucho más valioso: claridad, energía, sencillez. Y ese suspiro profundo entre cucharadas. Y si el problema no era lo que comía, sino la manera en que vivía a su alrededor. Helen tenía 68 años cuando se dio cuenta de que su cocina se había convertido en un campo de batalla. Ya no era ese lugar alegre donde uno se nutre con gusto, sino un espacio de miedo, cálculos y derrotas silenciosas. Cada mañana vertía leche de avena en su café y revisaba la etiqueta 3 veces. Bajo es azúcar. Sí. Sin lácteos también. Aún así, su estómago dolía antes del mediodía. A la hora del almuerzo, evitaba el pan. Prefería envolver todo en hojas de lechuga. Pero a las 3 de la tarde aparecían los antojos. Algo salado crujiente. Y casi siempre seguido por el arrepentimiento. Y por la noche se quedaba acostada mirando el techo, preguntándose: ¿estoy haciendo todo bien? ¿Por qué no me siento mejor, Helen? Ya lo había probado todo. Bajo en carbohidratos, alto en proteínas, sin gluten. El armario de su cocina estaba lleno de suplementos como si fueran trofeos de esfuerzo. Pero la alegría, la ligereza, eso no aparecía por ninguna parte. Recordó cuando era joven, sentada a la mesa de su abuela, viéndola cortar manzanas con cuidado, el aroma a canela cálida llenando el aire. Nadie contaba calorías en aquel entonces. La gente simplemente comía, y ella extrañaba eso. Una tarde, mientras deslizaba el dedo por su tableta, Helen tropezó con un artículo sobre un médico japonés que había vivido hasta los 105 años. El doctor Shigeaki Hinohara, un hombre que subía escaleras en sus 90, que sonreía con frecuencia, comía despacio y jamás se llenaba en exceso. Había una frase que la detuvo en seco
Come hasta estar al 80% lleno. El resto es para que el alma respire. La susurró en voz baja como probándose las palabras y sintió algo tierno. Nadie le había hablado de comer con ternura en años. Ni sus entrenadores, ni las revistas, ni siquiera esa voz interior que solía juzgarla tan duramente. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Helen no terminó su plato. No por culpa, no porque se lo dictara una lista de reglas, sino porque por fin se sentía suficientemente satisfecha. Se recostó hacia atrás, dejó el tenedor con suavidad sobre el plato y notó algo que no había sentido en años. Un suspiro suave en su vientre. Un pequeño gracias en silencio. A veces menos no significa privarse. Significa sabiduría. Durante la mayor parte de su vida, Helen creyó en el famoso Club del Plato Limpio. Creció en un pequeño pueblo de Ohio, donde dejar comida en el plato se consideraba una falta de respeto. Si está en tu plato, solía decirle su padre, te lo terminas. Y así lo hacía. Aunque ya estuviera llena, aunque la comida estuviera fría, aunque su cuerpo susurrara en voz bajita, ya basta. Con el tiempo ese susurro se fue apagando. Por educación, por costumbre, por esa voz en su cabeza que le repetía, no desperdicies, no pares. Sigue comiendo. A los 68 años Helen no era obesa, pero se sentía pesada. No solo en el cuerpo, sino en la energía. Se despertaba cansada. Su digestión era lenta. Siempre necesitaba una siesta después de comer, pero por la noche no conseguía dormir. Y emocionalmente sentía que la comida siempre era una especie de negociación. ¿Cuánto es suficiente? Esto es saludable. Me va a subir el azúcar. Entonces recordó aquella frase silenciosa del doctor Hinohara. Come hasta estar al 80% lleno. El resto es para que el alma respire. Le pareció radical y al mismo tiempo curiosamente familiar. Volvió a pensar en su abuela, en cómo siempre dejaba un pequeño trozo de manzana en el plato, en cómo decía, me gusta dejar un espacio para que la vida se acomode. Así que Helen decidió probar algo nuevo. No un alimento nuevo, ni un suplemento nuevo, sino una pregunta nueva en cada comida. ¿Todavía tengo hambre o estoy comiendo por costumbre? La primera semana fue rara. Se detenía a la mitad de su bocadillo. Dejaba el tenedor sobre la mesa con más frecuencia. Se dio cuenta de lo rápido que comía y de lo poco que saboreaba. Empezó a masticar más despacio, a respirar entre bocado y bocado, a beber un poco más de agua y a dejar que su cuerpo hablara antes de que el plato quedara vacío. Y algo empezó a cambiar. Después de comer ya no se sentía pesada. Su estómago no estaba hinchado, no necesitaba echarse. Tenía energía para doblar la ropa, salir a caminar e incluso llamar a su hermana sin sentir ese cansancio arrastrado. Pero lo más sorprendente fue esto. Empezó a disfrutar más de la comida, no menos. Cuando no tenía prisa, cuando no se llenaba hasta el límite, notaba el dulzor de las zanahorias al horno, el consuelo de un caldo caliente, ese toque ácido de la cebolla encurtida sobre la ensalada. Comer se convirtió en una conversación, no en una transacción. Para la tercera semana, Helen ya se había olvidado del Club del Plato Limpio. Había fundado uno nuevo, el Club de la Pausa y el Respiro. Su digestión se lo agradeció. Su sueño mejoró. Y su voz interior se volvió más amable. Y lo más importante, ya no veía la comida como algo que había que conquistar, sino como algo que merecía ser honrado. Si el doctor Hinohara estuviera sentado a la mesa con Helen, no contaría calorías, le sonreiría con ternura al verla dejar el tenedor antes de sentirse llena y le diría, muy bien, ahora hay espacio para la alegría. La verdadera fuerza no siempre ruge. A veces, chisporrotea en silencio en una sartén con tofu y ajo. Frank siempre se había considerado un hombre fuerte, no del tipo que presume, sino del tipo silencioso, de esos que se levantan cada día a las 6 de la mañana, llueva o nieve,
que arreglan un motor solo con sus manos. Y un café, que rara vez se enferman, casi nunca piden ayuda y no cambian lo que no está roto. Ahora tenía 74 años, llevaba casi una década jubilado y seguía estando lúcido. Pero últimamente algo había cambiado. Sus rodillas ya no querían subir escaleras, se quedaba sin aire con más facilidad, incluso al ir a buscar el correo. Y esas siestas de la tarde que antes eran un gusto, ahora parecían una necesidad. En su último chequeo, el médico volvió a mencionar su presión arterial. Le sugirió suavemente que redujera la carne roja. Frank asintió, hizo una broma sobre el tofu y salió del consultorio. Pero el comentario se le quedó dando vueltas. Nunca había probado el tofu. Nunca le había inspirado confianza. Le parecía demasiado pálido, demasiado blando, demasiado poco americano, solía decir bromeando. Pero unos días después, haciendo zapping por la tele a altas horas de la noche, se topó con un programa sobre longevidad. Hablaban de Okinawa, en Japón, una de las comunidades más longevas del mundo. Y allí en mitad de la pantalla apareció un hombre mayor sonriendo. El doctor Shigeaki Hinohara, con 100 años. Aún ejercía la medicina. Aún subía escaleras. ¿Y qué tenía en su plato? Un sencillo salteado de tofu con verduras y jengibre. Esto me mantiene ligero, decía el doctor. Pero me da fuerza. Esta vez Frank no se rió. Pausó el programa. A la mañana siguiente, más por curiosidad que por convicción, condujo hasta el supermercado. Compró un bloque de tofu extra firme, una cabeza de pak choi, un trocito de jengibre. No le dijo nada a nadie. En casa sacó su sartén de hierro fundido. Cortó el tofu, lo prensó, lo doró hasta que quedó crujiente. Le añadió ajo, pak choi, un poco de salsa de soja y un chorrito de aceite de sésamo. Y el olor era bastante bueno. El sabor, aún mejor. Y después no se sintió pesado. No necesitó siesta. No tuvo la sensación de haber renunciado a algo, al contrario. Sintió que algo había regresado. Lo volvió a hacer la semana siguiente. Y la otra, a veces con champiñones. A veces con alubias negras. Una vez hasta con lentejas. En la siguiente cita médica, su presión había bajado un poco. El doctor sonrió. Frank se encogió de hombros, dijo que estaba probando algo nuevo. Lo que no dijo, lo que ni siquiera sabía cómo explicar, es que no era solo el tofu. Era cómo se sentía después de comerlo. Más ligero. Más en control. Menos niebla en la cabeza. Más soltura en las articulaciones. Seguía disfrutando de una hamburguesa los domingos con sus nietos. Seguía saboreando un buen asado en Navidad. Pero ahora su nevera siempre tenía un bloque de tofu esperándole. Y su mente, una nueva definición de fuerza. Porque la verdadera fuerza, comprendió, no va de imponerse, sino de sentirse capaz. Y sentirse capaz no siempre viene de un filete. Si el doctor Hinohara visitara hoy la casa de Frank, no le pediría que renuncie a nada. Simplemente vería la sartén aún caliente en la cocina, el pak choi fresco en la nevera. Y ese paso más firme, en la forma de caminar de Frank, y le diría, Vinaz. Esa es la clase de fuerza que envejece bien. A veces la sanación no viene en una cápsula. Viene en una taza de caldo caliente. Claire nunca pensó que su estómago la traicionaría. A sus 70 años había llevado una vida relativamente saludable. Nada de operaciones importantes. Ningún medicamento salvo algún paracetamol ocasional. Pero en el último año su digestión se volvió impredecible. Algunos días se sentía bien. Otros incluso una comida simple la dejaba hinchada, lenta, pesada. Lo intentó todo. Más fibra. Menos fibra. Enzimas digestivas. Cada probiótico que encontraba en la estantería, pero nada parecía funcionar. Su intestino simplemente ya no era el mismo. Supongo que esto es parte de envejecer, se decía a sí misma. Pero en el fondo no estaba lista para aceptar eso. Una tarde en la biblioteca del barrio Claire,
tomó prestado un libro sobre bienestar tradicional japonés. No esperaba gran cosa, solo algo para hojear mientras tomaba su té. Pero a las pocas páginas una palabra saltó a sus ojos: miso. Una pasta fermentada sencilla, hecha con soja sal, y un cultivo llamado koji. El doctor Shigeaki Hinohara, el médico japonés que vivió hasta los 105 años, la comía cada mañana desde hacía décadas. Comenzaba sus días con un pequeño cuenco de sopa de miso caliente, convencido de que ayudaba a la digestión y a la vitalidad. Claire era escéptica. ¿Cómo iba a competir una sopa con todos esos probióticos sofisticados que tenía en casa? Pero había algo reconfortante en la idea. Empezar el día con calor, con cultura, con vida. Así que lo probó. Fue a una tienda natural y compró un pequeño envase de miso real sin pasteurizar, turbio, lleno de carácter. A la mañana siguiente calentó una taza de agua, disolvió una cucharada, añadió unas rodajas de cebolleta y bebió. Tenía un sabor terroso, sencillo, y curiosamente se sentía como un abrazo, sin pastillas, sin químicos, solo algo vivo. Al cabo de la primera semana, Claire notó que ya no se sentía tan hinchada. Las bajadas de energía por la tarde se volvieron más suaves. Su apetito se estabilizó sin antojos repentinos, sin saltarse comidas. Y la segunda semana, su energía se volvió más constante. Empezó a caminar un poco más, a dormir un poco mejor. No había cambiado nada más. Ni dietas estrictas, ni aplicaciones para contar calorías. Solo una taza de miso caliente. Con el tiempo fue sumando pequeños toques fermentados. Unas rodajas de zanahoria encurtida en el almuerzo. Una cucharadita de chucrut sobre la ensalada. Un poco de jengibre fermentado en el salteado de la cena. Y poco a poco su intestino volvió a susurrar. Ya no con molestias, sino con alivio. Los alimentos fermentados son como los viejos amigos suaves, sabios y llenos de ayuda silenciosa. No gritan como los suplementos. San en voz baja. Claire aún guarda un frasco de probióticos en el armario por si acaso. Pero hoy lo que más confía es en algo que su abuela seguramente habría entendido: caldo caliente. Encurtidos naturales. Comida de verdad. Si el doctor Hinohara hubiera pasado por la cocina de Claire, no habría mirado su botiquín. Habría mirado el vapor que subía desde su miso. Y le habría dicho: sí. Ese es el tipo de cuidado que empieza desde dentro. A veces aquello que eliminamos de la dieta es justo lo que podría ayudarnos a seguir adelante. Paul siempre fue un hombre disciplinado. A los 69 años aún planchaba sus camisas los domingos por la noche. Seguía apuntando cada gasto en una libreta de cuero. Y desde hacía 10 años también anotaba otra cosa: los carbohidratos. Todo empezó con un chequeo de rutina. Glucosa en ayunas alta. Palabras del médico prediabetes. Y de repente el pan se convirtió en el enemigo. Plátanos, demasiado azúcar. Patatas, ni pensarlo. Pasta, olvídalo. Paul siguió cada nueva recomendación. Bajo en carbohidratos. Keto. Café con mantequilla. Perdió algunos kilos, sí, pero también perdió algo más. Su chispa. Estaba cansado todo el tiempo. No importaba cuánta proteína comiera, su energía se desvanecía a las 2 de la tarde, la mente nublada. Los antojos cada vez más raros, más insistentes. Una vez se quedó mirando una caja de galletas como si fuera un tesoro. Ya no sentía que tenía el control. Sentía hambre, no solo de comida, sino de equilibrio, de normalidad. Una noche, mientras buscaba alimentos saludables para personas mayores, se topó con algo inesperado. Los okinawenses, algunas de las personas más longevas del planeta, obtienen más del 60% de sus calorías de carbohidratos, principalmente de una fuente, el boniato morado japonés. No era azúcar, no era pan blanco. Eran esos tubérculos de color violeta intenso,
llenos de antioxidantes, fibra y energía de liberación lenta. Y lo más sorprendente. El doctor Shigeaki Hinohara, el médico japonés que vivió hasta los 105 años, a menudo prefería el boniato al arroz. Son suaves con el cuerpo, decía, pero poderosos en su protección. Paul miró la imagen, un cuenco de boniato morado al vapor cortado en rodajas con semillas de sésamo por encima. Se veía tranquilo, no transgresor. Al día siguiente compró 2. Cocinó uno al vapor. Le puso una pizca de canela. Lo comió despacio con un pequeño puñado de nueces. Y esperó. No tuvo bajón de energía, no se hinchó, no sintió culpa. De hecho, por primera vez en semanas tuvo energía para doblar la ropa, luego dar un paseo y hasta escribir una tarjeta de cumpleaños que había estado postergando. Al día siguiente añadió media taza a su almuerzo. La semana siguiente lo probó con cúrcuma y aceite de oliva. Empezó a sentirse saciado de nuevo, pero sin pesadez. Su azúcar en sangre estable. Su ánimo más ligero. Algo dentro de él se ablandó. Quizá no fueron los carbohidratos los que lo traicionaron. Quizá fue el miedo. Ahora los boniatos forman parte del ritmo de Paul. No todos los días, no en exceso, pero siempre bienvenidos. Ya no mira las galletas como si fueran prohibidas, no huye de la fruta. Camina hacia el equilibrio con pasos tranquilos y respiración serena. Porque la verdad es que el cerebro necesita carbohidratos. El corazón los agradece. Pero no todos los carbohidratos son iguales. Algunos inflaman, otros restauran. ¿Y Paul? Ha aprendido a elegir aquellos que dan más de lo que quitan. Si el doctor Hinohara se sentara junto a Paul hoy, quizá tomaría una rodaja de boniato morado, sonreiría con dulzura y diría: sí, esta es una comida que te hace crecer. No en tamaño, sino en fortaleza. La longevidad no es un premio, es un ritmo, un regreso, una forma de recordar quiénes somos. El doctor Shigeaki Hinohara vivió hasta los 105 años. Pero eso no fue lo que lo hizo extraordinario. Lo verdaderamente extraordinario fue cómo se mantuvo presente durante sus últimas décadas. Aún escribía, aún daba conferencias, aún subía escaleras y aún sonreía. Lo que lo impulsaba, según él, no eran suplementos ni reglas estrictas. Era el ritmo, un ritmo simple, alegre. Cada mañana un cuenco de sopa de miso, un paseo tranquilo, un momento de lectura y una sonrisa para quien se cruzara en su camino, sin contar calorías, sin aplicaciones de dieta, solo presencia y paz. Helen encontró ese ritmo también no siguiendo un plan, sino aprendiendo a hacer una pausa antes de sentirse llena. Frank lo descubrió chisporroteando en una sartén con tofu y pak choi, una fuerza que no rugía sino que restauraba. Claire lo removía en su taza de miso caliente y sentía cómo su intestino le decía gracias después de tantos años de silencio. Paul lo desenterró de un boniato morado al vapor, y su cuerpo se relajó recordando cómo volver a confiar en la comida. Ninguno de ellos viajó a Okinawa. Ninguno aprendió japonés. Pero cada uno descubrió lo que el doctor Hinohara llevaba enseñando en silencio todo este tiempo, que la salud no es castigo, no es restricción, no es perfección, es ritmo, simplicidad y alegría en las pequeñas cosas silenciosas. Así que si estás leyendo esto ahora, tal vez quieras hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu ritmo? ¿Cuál es esa única cosa, solo una, que hace que tu cuerpo se sienta seguro otra vez? ¿Cuál es ese bocado que te trae paz, no ansiedad? No tienes que cambiarlo todo. Tal vez solo dejar 2 bocados en el plato. Dar un paseo lento después del desayuno. Hervir un boniato. Disolver una cucharada de miso en tu taza. Y sonreír. Porque esto no se trata solo de añadir años a tu vida, sino de añadir vida a tus años. Si el doctor Hinohara aún estuviera aquí, se sentaría a tu lado en silencio, te serviría una taza de té y te diría: nunca es tarde. Solo empieza con algo pequeño. El ritmo te encontrará.